En este vídeo haré un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas, centrándome en el análisis de Bitcoin de hoy, para de este modo ubicar en qué punto se encuentra y qué podemos esperar a partir de ahora. Bueno, para ubicar la semana y empezar a contextualizar qué está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas en términos generales y en los mercados globales, vamos a empezar explicando y analizando Bitcoin. Es decir, en el vídeo de hoy nos vamos a focalizar solo en Bitcoin, gráfico semanal, diario, de 4 horas, y ya a partir de aquí iremos jugando el resto de días, pues con el propio Bitcoin, con otras criptomonedas y con otra clase de activos. Término semanal, ya sabemos y ya venimos comentando la desaceleración clara y evidente en zonas muy importantes de resistencia horizontales, diagonales, medias móviles evidentemente no, porque el precio de Bitcoin se encuentra por encima de medias móviles, pero lo que está claro es que está encontrando dificultades a la hora de romper los máximos anteriores. Y esto es algo que no deberíamos dar por hecho porque cuando tú rompes el máximo anterior, lo haces con contundencia. Y cuando no lo haces con contundencia, como por ejemplo ocurrió en esta etapa de aquí, que no lo hicimos con contundencia, ocurrió en esta etapa de aquí, que no lo hicimos con contundencia, o ha ocurrido en esta etapa de aquí, que no se hizo con contundencia, lo que viene es lo que viene, y es caída, caída y caída. La desaceleración simplemente es algo latente y existente en todas y cada una de las caídas en forma de movimiento previo, de aviso. ¿Por qué ocurren este tipo de avisos? Pues porque si la gente fuera de forma unísona a por los nuevos máximos, aquí no habría de oferta, simplemente habría demanda, 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 y esto iría levantando el precio, porque la gente diría, no, yo estoy dispuesto a comprarlo, el precio de Bitcoin está en 108.000, yo estoy dispuesto a pagar 109.000, y ¡pam!, el precio se sitúa por encima, y más, y más, y más, y al haber más demanda que oferta, el precio incrementa. Pero cuando entramos en una situación de, oye, yo no solo no quiero pagar más, sino que no voy a participar. O, oye, yo no solo no quiero pagar más, sino que voy a vender lo que he comprado por aquí porque ya he generado ganancias. O incluso peor, yo no solo no es que no vaya a pagar más y no participo, o es que voy a vender lo que he comprado, es que yo me voy a poner corto. Entonces empezamos a ver bastante más demanda que oferta. Y esto es cuando se inicia el movimiento bajista. Pero antes de que se inicie ese movimiento bajista, hay un momento en el cual la demanda y la oferta, o la oferta y la demanda, se equilibran, formando esa estructura de desaceleración, porque hay mucha gente vendiendo y mucha gente comprando. Entonces el precio como que se medio estanca. Y es justamente lo que estamos viendo ahora, el paso previo al giro. ¿Esto significa que tiene que venir un giro, una caída o un movimiento bajista? Ya lo hemos comentado muchas veces. La respuesta es no tiene que venir. Sin embargo, cada vez os están dando más condiciones similares a lo que ocurrió aquí y similares a lo que ocurrió aquí. Es decir, estructuras de desaceleración, estructuras de freno previas a movimientos bajistas mayores. Ya tratamos y analizamos cómo se iban desarrollando en términos semanales, y ahora pasamos al gráfico diario, o cómo se desarrollaron este tipo de movimientos aquí y aquí, idénticamente a lo que se estaba desarrollando aquí. Y forma parte de un movimiento impulsivo durante mayo-junio que intentaba romper los máximos anteriores, una desaceleración durante julio-agosto y un movimiento correctivo bajista durante el tercer trimestre. Esto ocurrió aquí, esto ocurrió aquí y esto está ocurriendo aquí. Ese movimiento impulsivo durante abril, mayo, junio, movimiento de desaceleración junio hasta agosto y caída, que es lo que vimos en el tercer trimestre del año 2023, en el tercer trimestre del año 2024 y podríamos llegar a vivir en el tercer trimestre de este año 2025. Es verdad que la semana pasada tuvimos un momento de preocupación, entre muchas comillas, porque el precio de repente formó un movimiento bajista desde los máximos de los 106.000 y llegó a caer un 6-7% hasta los 100.200 aproximadamente. El punto es que
ya sabíamos que esto podía ocurrir simplemente porque esto era la zona de mínimos anteriores en gráfico diario. Y ya sabíamos que podía haber, por eso no hice ningún vídeo, porque es literalmente lo que estuvimos comentando toda la semana pasada. Para aportar lo mismo no subo vídeo, ¿no? Entonces, sabíamos que podía venir este movimiento de desaceleración o de pullback simplemente por la importancia de este nivel. Es decir, fijaros lo que costó en todo este movimiento impulsivo en 4 horas que se formara un cambio de estructura que diera paso a una tendencia bajista en 4 horas. Aquí lo intentamos a mitades de abril y no pudimos romper los mínimos anteriores. Tocamos y para arriba, tocamos y para arriba. Aquí lo intentamos a finales de abril. Tocamos y para arriba. Aquí ni llegamos a tocar y cuando el precio volvió a ir para abajo, nuevamente para arriba con fuerza. Lo intentamos a mitades de mayo, tercera ocasión. Tocamos y para arriba. Volvimos a tocar cuando parecía que podíamos caer y para arriba. Y lo volvimos a intentar a finales de mayo. Caída, se fue. Cuando parecía que tal, se volvió a levantar con fuerza. Cuando parecía que tal, se volvió a levantar y aquí ya falló. Y a la 1, 2, 3, cuarta ocasión, pero dentro de la cuarta había varias, porque en la primera tuvimos 2, en la segunda tuvimos 3, en la tercera tuvimos 1 y en la cuarta era la tercera, es decir, 2, 5, 8, 9. A la novena ocasión, desde abril, desde principios de abril hasta finales de mayo, fuimos capaces de romper los mínimos anteriores en gráfico de 4 horas e iniciar ese cambio de estructura, porque para pasar de una tendencia alcista a una bajista o de una horizontal a una bajista, tenemos que empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes. Y el momento en el cual tú estás subiendo y tienes que pasar y romper, pues aquí tienes, el precio empieza a hacer así, aquí tienes el anterior máximo y aquí tienes el anterior mínimo. Para empezar a hacer así, que es tendencia bajista, ¿qué tienes que hacer? Romper los máximos y los mínimos anteriores. Pues bien, el momento de ruptura del mínimo anterior siempre es crítico porque la gente sabe que esto representa un principio de cambio de tendencia. Igual las personas que invierten a largo plazo o que se fijan en el aspecto fundamental o lo que sea, no le dan tanta importancia, pero los que hacemos trading, ya sea en gráfico de 1 minuto, de 1 hora, de 1 día o de 1 mes, nos fijamos en estos mínimos porque sabemos lo que representan. Del mismo modo que sabemos que una vez se rompen, lo más probable es que se testeen primero como resistencia y luego como soporte. Pues bien, ¿por qué comento todo esto? Porque ya vimos la dificultad que afrontó el gráfico de 4 horas para romper esos mínimos. Punto número 1. Y ya vimos las múltiples veces que intentamos o que formamos movimientos bajistas sin que eso representara absolutamente nada. Punto número 2, un total de 9. Pues, ¿qué tiene que ver en el gráfico diario? Lo mismo. ¿Es una zona importante? Sí, es una zona importante, es una zona de soporte, es una zona donde hay mucha gente que está pendiente, precisamente por eso será una zona difícil de romper. Cuando se rompa, si es que se rompe, entonces sí que tendremos un movimiento bajista importante en gráfico diario, porque cambiaremos la tendencia en gráfico diario. Y del mismo modo que en 4 horas, cuando hemos roto, hemos tenido esta caída, pues imaginaos un gráfico diario similar. Imaginaos que esto no es un gráfico de 4 horas, que es un gráfico diario. Pues lo mismo. El precio en gráfico diario cae, se levanta, intenta volver a caer, no puede, se levanta con fuerza, hace esta estructura como de doble techo, se va para abajo, pullback, y cuando rompe, cierra y confirma, ¿qué ocurre? Pues que se inicia el movimiento bajista, se inicia la caída importante. No solo en una primera instancia, sino que luego se forma un movimiento correctivo y el precio vuelve y continúa. Vale, pero para que esto ocurra en un gráfico diario o en cualquier temporalidad hay que romper los mínimos anteriores. Y el precio puede atacarlos de 1000 formas, cayendo lo que os dé la gana, da igual lo que caiga, que si no rompe el mínimo anterior está cayendo en vano. Es simplemente un pullback, ¿para qué? Para seguir subiendo. Impulso, pullback y continuación. Da igual si esta caída es de un 50%. Si o no has roto los mínimos anteriores o no has roto zonas de Fibonacci o cualquier elemento que utilices para analizar, Fibonacci suele ser lo que equilibra el impulso, el pullback y la continuación,
es un pullback para seguir subiendo. Recordad lo que decíamos la semana pasada. No es si subes, no es si caes, es cuánto subes y cuánto caes y cómo afecta esa subida y esa caída a la tendencia. Pues bien, el gráfico diario lo único que hizo la semana pasada fue formar un movimiento correctivo bajista hasta los mínimos anteriores. A partir de aquí, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, pues lo que podemos esperar, sinceramente, es, según lo que vivimos en anteriores momentos, fijaros lo que se vivió en esta estructura de aquí, el precio se levantó, hizo una primera caída, un pullback y cuando parecía que volvía a caer, frenó, se volvió a levantar, tal, y luego ya cayó, o en esta zona de aquí, mes de julio se levantó, hizo un máximo durante el mes de julio, un pullback y cuando parecía que tal, volvió a fallar y se volvió a venir para abajo, o podríamos volver a analizar esto de aquí, pero para no volver a hablar de lo mismo, pues yo creo que podemos esperar algo similar. Esta semana vienen noticias importantes, semana que vienen noticias importantes. Quiero decir, ahora vienen un par de semanas de datos, de noticias interesantes que valdrá la pena seguir, valdrá la pena monitorear, simplemente para ver un poco cómo reaccionan los principales índices, cómo se ajustan las políticas monetarias en base a eso y cuál va a ser la dirección que la gente le dé al dinero. Si la gente se ve convencida y segura de que sus inversiones tradicionales van por buen pie y están a buen recaudo en el medio largo plazo, empezarán a apostar por inversiones más arriesgadas, como por ejemplo criptomonedas. Independientemente de eso, técnicamente hablando, creo que podemos ver un desahogo. Creo que estamos aún en fase de alerta y todo lo que no sea romper, cerrar y confirmar por encima de los máximos anteriores sigue siendo fase de alerta clarísima, fase de, oye, vigila porque puede complicarse la situación y podemos pasar de esa desaceleración y de ese equilibrio de oferta y demanda a un movimiento correctivo en forma de rango gigante, como vivimos aquí, con una zona de resistencia más clara, una zona más diagonal, aquí zona de resistencia más clara, zona más diagonal, y aquí zona de resistencia más clara, zona más diagonal, sí, ¿vale? Pero creo que entre poder formar este movimiento, una corrección y el punto actual, puede haber algo de desahogo. Es un poco como estoy enfocando y como creo que va a darse la situación. Quien haya apostado por esta zona de soporte como zona de compra, no tengo ninguna estrategia de trading que vaya en esa dirección, pues creo que puede ajustar y alargar un poco más el take profit o la forma de salir. Estamos viendo debilidad ya desde ayer. Hoy de momento pues aún quedan muchas horas, quedan 19 horas y cuarto para que cierre la vela. Tiene que abrir todas y cada una de las sesiones. Pero bueno, apostando y viendo un poco cómo se ha desarrollado la situación, pues un poco creo que va en esa línea. Si replicáramos, bueno, lo podemos replicar así. Si replicamos esto de aquí, lo copiamos y nos venimos aquí, podemos ver, y yo creo que lo podemos ver bastante claro, que la estructura es muy similar a cualquier otro momento que hayamos vivido, ¿no? Pues primer movimiento, tal, se va para arriba, se va para abajo, y ahora que ya tenemos el suelo confirmado, aquí estaríamos un poco entre el suelo y la parte superior, en tierra de nadie literal. Oye, ¿se puede empezar a pushear para abajo y demás? Sí, pero es que ya tenemos la zona de referencia. O sea, ya tenemos las dos zonas en gráfico diario. Tenemos la zona inferior, todo lo que no sea romper la zona inferior, que es el nivel de los 102.000, sigue siendo rango. Y todo lo que no sea romper la zona superior, que es el nivel de los 111.000, sigue siendo rango. Con lo cual, creo que si tenemos una zona superior que limita y una zona inferior que limita, y estamos literalmente en medio y venimos de la de abajo, pues creo que lo más probable es que podamos ir tirando hacia la de arriba. Veremos en qué condiciones, veremos si con fuerza, si sin fuerza, de forma desacelerada, no, tal. Veremos si pasamos primero por un tercer toque en la parte inferior, pero creo que según lo que hemos visto aquí, aquí y aquí, entendiendo cómo se comportan los rangos, cómo se comporta o se ha comportado Bitcoin en anteriores momentos de otros años en esta misma etapa, creo que podemos levantarnos y venir a buscar la zona de los 111.000, pues más pronto que tarde. Siempre fijándonos y entendiendo qué significa atacar los 111.000, que es nada,
Del mismo modo que nada significa atacar los 102.000. Es romper, cerrar y confirmar esos niveles, o simplemente estaremos visitándolos de forma amistosa para testearlos, para ver qué ocurre y ya está. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y descripción del vídeo encontrarás otros enlaces como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Y nada, este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.